¿Qué harías si la persona en la que más confías te traicionara en tu momento más vulnerable? Lucía estaba sola en su coche. El tenue resplandor del salpicadero proyectaba ligeras sombras sobre su rostro, empapado en lágrimas. Sus dedos temblaban mientras jugaba con su anillo de boda, girándolo una y otra vez, un hábito nervioso que no se había dado cuenta de que había adquirido. Miró a través del parabrisas, con la mirada desenfocada, su mente reviviendo el momento que destrozó su corazón apenas unas horas atrás. Había seguido a Rodrigo esa noche, sus instintos carcomiéndola, instándola a confirmar las sospechas que tanto había intentado alejar. Y ahí estaba él, sentado frente a una mujer más joven, en un reservado en su restaurante favorito, el lugar donde habían celebrado aniversarios, cumpleaños e incluso la noticia de su embarazo. Las risas que salían de su mesa se sintieron como una bofetada. Rodrigo se inclinó cerca, susurrándole algo que hizo reír a la mujer, su mano rozando ligeramente la de él. No era solo una cena. No era inocente. Las manos de Lucía se apretaron en el volante mientras el recuerdo se repetía. Se sintió paralizada en ese momento, incapaz de respirar, incapaz de apartar la mirada. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar, cada latido resonando con traición. Quiso irrumpir, exigir respuestas, gritarle a él, a ella, al universo por permitir que esto sucediera. Pero en cambio, se había alejado, con el pecho oprimido por un dolor tan profundo que amenazaba con devorarla por completo. Ahora, sentada en la quietud del coche, el silencio era casi insoportable. Se limpió la cara con la manga de su suéter, pero las lágrimas seguían cayendo. Su mano cayó sobre su vientre en crecimiento y cerró los ojos, tratando de calmar su respiración. «Ya no se trata solo de mí», se susurró a sí misma. «Tengo que pensar en ti ahora». Su otra mano acunó instintivamente su estómago, un gesto protector que hizo que la angustia se sintiera más aguda, más insoportable. Después de lo que parecieron horas, finalmente encendió el coche y condujo a casa. El recuerdo de cómo todo comenzó aún se reproducía vívidamente en la mente de Lucía. Como escenas de una película favorita, no podía obligarse a dejar de ver, incluso cuando dolía. En aquel entonces, su historia de amor se había sentido sin esfuerzo, como algo escrito en las estrellas. Aún recordaba el momento exacto en que conoció a Rodrigo. Su corazón dio un vuelco cuando él le sonrió desde el otro lado del salón en la recaudación de fondos de la universidad. Ni siquiera había querido asistir esa noche, pero su compañera de piso la había convencido de ir, insistiendo en que necesitaba establecer contactos y divertirse un poco. Lucía se había quedado torpemente cerca de la mesa de refrescos, bebiendo un vaso de limonada y tratando de parecer ocupada. Y entonces apareció Rodrigo, su corbata ligeramente torcida y una sonrisa fácil en su rostro mientras tomaba un plato de aperitivos. «No es una gran fiesta, ¿verdad?», dijo, asintiendo hacia la escasa multitud de estudiantes que deambulaban. Su voz era cálida, amigable y completamente desarmante. Lucía levantó la vista, sorprendida de que alguien le estuviera hablando. «Sí, no es exactamente el evento social del año», respondió, sonriendo tímidamente. «Soy Rodrigo», dijo, extendiendo la mano. «Lucía», dijo, estrechándola. Su agarre era firme pero no dominante, y por alguna razón, ese pequeño detalle se le quedó grabado. Pasaron el resto de la noche hablando, riéndose de que ninguno de los dos realmente quería estar allí,
e intercambiando historias sobre sus vidas. Él le habló de su amor por el baloncesto y de cómo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del campus para ahorrar para la Facultad de Derecho. Ella le contó sobre su pasión por la historia del arte y cómo soñaba con curar exposiciones en un gran museo de la ciudad algún día. ¿Cuál es la exposición de tus sueños?, le había preguntado, apoyado en la pared, con los ojos genuinamente curiosos. Ella había dudado, sintiéndose un poco tonta. Es un poco de nicho, admitió, pero me encantaría armar algo sobre cómo los objetos cotidianos cuentan historias, como un simple juego de té o un par de zapatos viejos. Pueden decir mucho sobre la vida de las personas que los poseen. Rodrigo había sonreído, y no fue una sonrisa condescendiente, sino una que la hizo sentir que realmente la entendía. «Eso no es tonto», dijo. «Eso es fascinante. Serías increíble en eso». Fue un momento pequeño, pero se le quedó grabado. Y a partir de entonces, Rodrigo estuvo en todas partes en su vida. Fueron a su primera cita una semana después, una simple cita para tomar café en un pequeño café cerca del campus. El tipo de lugar con mesas tambaleantes y sillas desparejas, donde el barista siempre parecía un poco gruñón, pero hacía los mejores capuchinos que Lucía había probado en su vida. «Bueno, en serio», dijo Rodrigo, «si solo pudieras comer una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería?» «Eso es fácil, pizza», dijo Lucía, sin perder el ritmo. «Le puedes poner cualquier cosa, así que es versátil y es deliciosa». Rodrigo se rió, sacudiendo la cabeza. «Eso es trampa. Los ingredientes no pueden cambiar». «Entonces supongo que me moriría de hambre», dijo ella con un encogimiento de hombros dramático, y ambos se echaron a reír. Esos primeros días estuvieron llenos de momentos como ese, sin esfuerzo, llenos de risas y conexión. Pasaron noches enteras caminando por los jardines del campus, hablando de todo y de nada. Él la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba, como si sus sueños valieran la pena ser perseguidos. Cuando Rodrigo le propuso matrimonio 3 años después, fue bajo un dosel de luces de hadas parpadeantes que había colgado en el patio trasero de los padres de ella. Era una cálida noche de verano, el tipo de noche en que el aire se sentía espeso con posibilidades. Se había arrodillado, sus manos temblando ligeramente mientras abría la pequeña caja de terciopelo. «Lucía», comenzó, su voz firme a pesar de la energía nerviosa en sus ojos. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Has hecho mi vida más brillante, mejor y llena de significado. No puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella había llorado, por supuesto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía furiosamente. «Sí», logró decir entre lágrimas. «Sí, Rodrigo, por supuesto». Los invitados que habían escondido en la casa salieron, vitoreando mientras Rodrigo deslizaba el anillo en su dedo. Había sido uno de esos momentos perfectos que pensó que solo sucedían en las películas. Bailaron bajo las luces esa noche, descalzos y mareados de emoción, soñando en voz alta con la vida que construirían juntos. Esos recuerdos habían sido una fuente de consuelo, un recordatorio de lo fuerte que había sido su vínculo. Pero ahora, mientras Lucía se sentaba sola en la quietud de su hogar, esos mismos recuerdos se sentían como afilados recordatorios de lo que había perdido, de cuán lejos se habían alejado de la pareja que una vez bailó descalza bajo las estrellas. Su primer apartamento era pequeño, un poco descuidado y perfecto en todos los sentidos que importaban. Lucía aún recordaba la forma en que Rodrigo la había cargado por el umbral el día que se mudaron,
riéndose mientras le golpeaba ligeramente la cabeza contra el marco de la puerta. «Lo siento», dijo, sonriendo mientras la bajaba. «No es exactamente la gran entrada que había planeado». «Está bien», dijo ella, quitándose el polvo de los jeans mientras miraba alrededor del espacio vacío. «Es nuestro, ¿verdad? Eso es todo lo que importa». Pasaron esa primera noche en un colchón en el suelo, comiendo comida para llevar directamente de los recipientes, porque aún no habían desempacado ningún plato. Lucía se había reído tan fuerte cuando Rodrigo accidentalmente derramó salsa de soja en la alfombra que le dolieron los costados. «Supongo que tendremos que invertir en una alfombra antes de lo que pensábamos», bromeó, y él se inclinó para besarla, sus labios con un ligero sabor a pollo con sésamo. A lo largo de las semanas siguientes, hicieron el espacio suyo, pintando las paredes de un amarillo suave en la sala de estar y colgando cortinas desparejas que Lucía encontró en oferta. Pasaron horas reorganizando los muebles de segunda mano que habían conseguido, debatiendo dónde debería ir el sofá, hasta que Rodrigo finalmente levantó las manos y dijo: «Tú eliges, eres mejor en esto que yo». Una noche, mientras desempacaban la última caja, su canción favorita sonó en la radio. Rodrigo se levantó, se limpió las manos en los jeans y le extendió una mano. «¿Me concedes este baile?» «¿Aquí?», preguntó ella, levantando una ceja pero ya sonriendo. «Aquí mismo», dijo, tirando de ella para que se pusiera de pie. Bailaron descalzos en el piso de madera rayado, la luz de una sola lámpara proyectando cálidas sombras en las paredes. Lucía apoyó la cabeza en su pecho, balanceándose al ritmo de la música, y en ese momento, todo se sintió simple y perfecto. Su vida no estuvo exenta de desafíos, por supuesto. Hubo noches tardías en las que Rodrigo llegaba a casa agotado del trabajo. Lucía lo recibía en la puerta con un cálido abrazo, presionando una taza de té en sus manos, mientras él se desahogaba sobre un cliente difícil o un proyecto que salió mal. «Tú puedes con esto», le decía ella, su voz firme y segura. «Siempre puedes». Y luego estaban los momentos en los que era su turno de apoyarse en él. Cuando no consiguió el ascenso por el que tanto había trabajado, Rodrigo la abrazó mientras lloraba, acariciando su cabello y susurrándole: «No saben lo que se están perdiendo. Eres increíble, Lucía. No dejes que esto te detenga». Eran un equipo. Se equilibraban de una manera que se sentía natural, sin esfuerzo. Por cada contratiempo, había una victoria, pequeños triunfos que celebraban juntos, como encontrar los cojines perfectos para el sofá o finalmente ahorrar suficiente dinero para reemplazar el microondas antiguo que echaba chispas cada vez que se usaba. Luego vino el momento que lo cambió todo. Lucía se había sentido mal durante días, cansada, un poco mareada. Sus emociones oscilaban salvajemente de un extremo a otro. Al principio, lo atribuyó al estrés, pero luego se dio cuenta de que su período se había retrasado. Sentada en el baño, mirando la prueba de embarazo en sus manos, sintió una mezcla de emociones tan abrumadora que la dejó sin aliento. Emoción, miedo, alegría, incertidumbre. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, apenas pudo contenerse. «Necesito mostrarte algo», espetó, agarrando su mano y arrastrándolo a la cocina. «Está bien», dijo él, riendo. «¿Cuál es la prisa?» Ella le entregó la prueba, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Por un momento, él solo la miró fijamente, frunciendo el ceño mientras procesaba lo que significaba. Luego, su rostro se rompió en la sonrisa más amplia que ella había visto en su vida.
¿Hablas en serio?, preguntó, con la voz llena de asombro. Ella asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. «Vamos a tener un bebé». Rodrigo la levantó en sus brazos, haciéndola girar por la cocina. «Vamos a tener un bebé», repitió, riendo como si no pudiera creerlo. Las semanas siguientes fueron un borrón de preparación y emoción. Lucía se dedicó a crear el vivero perfecto, eligiendo pinturas de colores pastel suaves y ropa diminuta que le hinchaba el corazón con solo mirarlas. Rodrigo se burlaba de ella por agonizar sobre qué cuna comprar, pero estaba igual de involucrado, armando muebles hasta altas horas de la noche y mostrándole con orgullo su trabajo. Una noche, mientras doblaban ropa de bebé juntos, Lucía levantó un pequeño traje y sonrió. ¿Puedes creer que alguien tan pequeño va a cambiar todo nuestro mundo? Rodrigo la miró, sus ojos suaves. «No sé cómo tuvimos tanta suerte», dijo en voz baja, apartando un mechón de cabello de su oreja. «Pero sé una cosa, serás la mejor mamá». Su corazón se hinchó y ella se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Estaban construyendo un futuro juntos, uno lleno de amor, risas y la promesa de algo extraordinario. Pero lo que Lucía no sabía era que las cosas estaban a punto de cambiar. A medida que la carrera de Rodrigo despegaba, también lo hacía la distancia entre ellos. Al principio, Lucía no pensó mucho en ello. Los ascensos venían con responsabilidades adicionales y ella entendía la presión a la que estaba sometido. «Solo unas pocas noches más», había dicho una vez, besándola en la frente mientras agarraba su maletín. «Es todo por nosotros, ya sabes». Ella le había creído. Después de todo, Rodrigo siempre había sido ambicioso, y su impulso era una de las cosas que a ella le encantaban de él. Pero a medida que pasaban los meses, esas pocas noches más se estiraron en un patrón que no podía ignorar. Las cenas que había preparado cuidadosamente se enfriaban en la mesa. Las velas se quemaban hasta el tocón mientras ella se sentaba sola, esperando. Cuando finalmente llegaba a casa, se disculpaba brevemente, su tono distraído, antes de retirarse a su computadora portátil o teléfono. «Es solo trabajo», decía, ignorando su preocupación cuando ella intentaba hablar de ello. «Sabes lo exigente que es todo en este momento». Al principio, ella trató de ser comprensiva. No quería ser la esposa pegajosa, la que no podía apoyar el éxito de su marido. Pero las pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Hubo el recibo que encontró arrugado en el bolsillo de su abrigo, de un collar caro de una boutique en el centro de la ciudad. Le había llamado la atención de inmediato, porque Rodrigo siempre había sido atento con los regalos, pero no podía recordar haber recibido algo así. Le dio la vuelta en sus manos, su estómago revuelto. «Oye», le había dicho casualmente esa noche, sosteniendo el recibo mientras él se sentaba en el sofá, navegando por su teléfono. «¿Para qué es esto?». Rodrigo levantó la vista. Sus ojos se posaron en el papel, antes de volver a su pantalla. «¿Eso? No es nada», dijo con un gesto despectivo. «Un regalo para un cliente. ¿Sabes cómo es?». «¿Para un cliente?», repitió, levantando una ceja. «¿Desde cuándo compras joyas para el trabajo?». «Es solo un gesto», respondió, su tono cortante. «No le des demasiadas vueltas, Lucía». Ella lo había dejado pasar, pero la sensación de inquietud se quedó, carcomiéndola. Pequeños momentos como ese comenzaron a acumularse. Su teléfono zumbando a altas horas de la noche con mensajes que no se molestaba en explicar. La forma en que parecía mantenerlo cerca de él en todo momento ahora.
incluso llevándoselo al baño. Cuando ella miraba, lo pillaba sonriendo a la pantalla, una expresión suave y privada que le oprimía el pecho. «¿Quién es?», preguntó una vez, tratando de sonar casual. «Solo cosas del trabajo», dijo, bloqueando rápidamente la pantalla y poniendo el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Pareces muy feliz con el trabajo estos días», dijo ella, forzando una pequeña risa. Pero él no respondió. Su atención ya estaba en otra parte. La calidez que una vez había llenado su relación se sentía como si se estuviera escapando entre sus dedos, reemplazada por una fría distancia que ella no sabía cómo superar. Ella intentó reconectar, planeando citas nocturnas y preparando sus comidas favoritas. Pero él siempre tenía una excusa. Sus sospechas llegaron a su punto máximo un viernes por la noche. Rodrigo había prometido llegar a casa temprano. Ella pasó horas preparando una cena especial, incluso poniendo la mesa con sus mejores platos y encendiendo las velas que él había comprado para su aniversario. Había estado tan esperanzada, convencida de que una noche tranquila juntos podría reavivar la cercanía que una vez habían compartido. Pero cuando las 7 se convirtieron en las 8 y luego en las 9, no pudo quedarse quieta por más tiempo. Lo llamó, pero fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto, con los dedos temblando. «¿Estás bien?». Su respuesta llegó casi una hora después. «Lo siento, me quedé atrapado en el trabajo. No me esperes». Pero Lucía no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Entró en su dormitorio. Sus ojos se posaron en su maletín, que estaba junto a la puerta. Dudó antes de abrirlo, su corazón latiendo con fuerza, como si ya supiera que no le gustaría lo que encontraría. Dentro, vio un itinerario impreso para una conferencia de trabajo que nunca había mencionado, programada para el fin de semana siguiente. El destino no estaba lejos, pero lo que le llamó la atención fue la nota escrita a mano garabateada en el margen. «Asegúrate de que Emilia tenga todo lo que necesita para el viaje. Emilia». Miró fijamente el nombre, su mente acelerada. No conocía a ninguna Emilia de la oficina de Rodrigo, pero lo había escuchado mencionar el nombre 1 o 2 veces recientemente, siempre de pasada. Cerró el maletín con cuidado, sus manos temblando, y se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Más tarde esa noche, lo escuchó llegar a casa. Se metió en la cama junto a ella sin decir una palabra, su teléfono zumbando suavemente, mientras lo revisaba por última vez antes de dejarlo en la mesita de noche. Lucía se quedó allí en la oscuridad, de espaldas a él, con los ojos bien abiertos. Su mente gritaba con preguntas que no sabía cómo hacer. Su corazón se rompía bajo el peso de lo que estaba empezando a sospechar. Quería creer que no era lo que parecía. Quería creer que el hombre al que había amado tan profundamente, el hombre en el que había confiado su corazón y su futuro, no era capaz de traicionarla. Pero mientras yacía allí, escuchando su respiración regular, no podía ignorar la sensación de que la vida que habían construido estaba empezando a agrietarse y no tenía idea de cómo evitar que se desmoronara. Un día, la inquietud se había vuelto demasiado para soportar. Lucía había pasado horas paseando por la casa, su mente acelerada con cada posibilidad. Y luego, sin decidirse por completo, se encontró agarrando sus llaves y saliendo al aire fresco de la noche. No había planeado esto, en realidad. Fue el instinto lo que la había llevado allí, siguiendo a Rodrigo después de otra de sus vagas excusas
sobre una reunión tardía. Se dijo a sí misma que era solo para aliviar la voz persistente en su cabeza, la que le susurraba cosas que no quería creer. Su corazón se hundió cuando lo vio detenerse en el pequeño estacionamiento del restaurante, el que solían visitar para sus citas nocturnas. Ella se estacionó a unas pocas plazas de distancia, su pulso acelerado, mientras lo veía salir de su coche. Se alisó la chaqueta, revisó su teléfono, y luego, ahí estaba ella. Una mujer más joven vestida sin esfuerzo con un vestido elegante, su cabello cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Se acercó a Rodrigo con una sonrisa que hizo que el estómago de Lucía se retorciera. Él le devolvió la sonrisa, la fácil y familiar que solía ser de ella. La respiración de Lucía se cortó al verlo inclinarse ligeramente, su mano rozando la espalda de la mujer mientras entraban juntos. Se sentó congelada en su coche, incapaz de moverse, incapaz de respirar. El cristal del parabrisas parecía una barrera entre ella y la verdad, que se estaba desvelando frente a ella. Su mente se aceleró, buscando otra explicación. Tal vez realmente sea una cena de trabajo, tal vez no es nada. Pero en el fondo, ella lo sabía. Lo había sabido durante semanas, tal vez más. Pero verlo a él, fue como si alguien le hubiera arrancado el suelo de debajo de sus pies. Sus manos temblaron mientras extendía la mano hacia la manija de la puerta. Cada parte de ella gritaba que entrara, que exigiera respuestas, que montara una escena que pusiera fin a las mentiras. Pero no lo hizo. Sus dedos dudaron, luego se retiraron, y dejó que la puerta se cerrara. Confrontarlo ahora no arreglaría nada, se dio cuenta. No así. En cambio, se sentó allí en silencio, observando cómo las luces del interior del restaurante proyectaban un cálido resplandor sobre su mesa cerca de la ventana. Rodrigo se rió de algo que dijo la mujer. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras se acercaba. Lucía tragó saliva con fuerza, su garganta tensa. El hombre que pensaba que conocía, el hombre con el que había compartido una vida, se sentía como un extraño. Su corazón dolía, pero incluso más que eso, ardía. No sabía cuánto tiempo estuvo sentada allí antes de que finalmente encendiera el coche y condujera a casa. La casa estaba en silencio cuando entró, el tipo de silencio que se sentía vacío, como si las paredes mismas fueran conscientes de lo que acababa de suceder. Dejó su bolso en el mostrador, sus movimientos lentos y deliberados, como si apurarse hiciera que el dolor golpeara con más fuerza. La foto de la ecografía en el refrigerador le llamó la atención. La pequeña imagen en blanco y negro que había mirado todas las mañanas con una mezcla de asombro y esperanza. Se acercó a ella, sus dedos rozando ligeramente los bordes de la imagen. Su reflejo la miró desde la superficie brillante del refrigerador. Ojos hinchados, mejillas manchadas de lágrimas y una expresión que apenas reconocía. Quería desmoronarse allí mismo, dejar que el peso de la traición la arrastrara al suelo. Pero luego, su mano cayó sobre su vientre y sintió el leve aleteo de un movimiento, un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella. Ya no se trataba solo de ella. Sus dedos soltaron la foto y algo dentro de ella cambió. La desesperación en su pecho comenzó a endurecerse en algo más. Determinación. No fue una transformación instantánea. Mientras se movía por la casa, sus pasos la llevaron al vivero. Todavía era un trabajo en progreso. Las paredes pintadas de un gris suave, una cuna medio armada en la esquina,
una pila de libros de bebé sin abrir en la cómoda. Se sentó en el borde de la mecedora, sus manos temblando mientras recogía una pequeña manta de bebé que había doblado hacía solo unos días. Se la puso en la cara, inhalando el leve aroma a suavizante de lavanda. Las lágrimas volvieron a caer sin ser invitadas mientras sostenía la manta cerca. «Lo siento mucho», susurró, su voz quebrándose. «Te mereces mucho más que esto». Sus dedos se apretaron alrededor de la manta. Su respiración se aceleró. Miró alrededor de la habitación a los pequeños signos sin terminar de la vida que se estaba preparando para dar la bienvenida. Sin pensarlo, se movió a la sala de estar. Su mirada se posó en el estante, lleno de álbumes de fotos. Los recuerdos que una vez le trajeron alegría, ahora se sentían como fantasmas que se burlaban de ella. Cogió el primer álbum, el que estaba lleno de fotos de su boda, las caras sonrientes, los votos intercambiados, las promesas hechas. Sus manos temblaron mientras hojeaba las páginas, pero su resolución no flaqueó. Uno por uno, guardó los álbumes en una caja, sus movimientos firmes a pesar de las lágrimas que surcaban sus mejillas. No fue un acto de borrado, fue un acto de supervivencia. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para averiguar sus próximos pasos. Rodrigo había tomado sus decisiones, y ahora ella tomaría las suyas. Cuando el último álbum estuvo guardado, se sentó en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. La habitación se sentía más pesada ahora. El peso de sus decisiones se asentaba. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas de la cara. No había lugar para la desesperación. No ahora. Tenía un plan que hacer, una vida que proteger, y por mucho que doliera, no dejaría que la traición de Rodrigo definiera su historia. Esto era solo el principio. Lucía se sentó en el pequeño escritorio en la esquina de su dormitorio. El suave resplandor de la lámpara proyectaba largas sombras en la habitación. El zumbido silencioso del monitor del bebé en la mesita de noche llenaba el silencio mientras miraba la pantalla de su computadora portátil. Sus manos se cernieron sobre el teclado, temblando ligeramente, antes de que tomara una respiración profunda y hiciera clic en guardar en la carpeta que había creado. La carpeta estaba etiquetada como Pruebas Rodrigo. Su corazón dolía con cada archivo que añadía, fotos, capturas de pantalla de mensajes que había reenviado discretamente a sí misma, copias de recibos que había encontrado escondidos en su maletín. Cada pieza era un doloroso recordatorio de lo que él había hecho. Pero Lucía se obligó a concentrarse. Necesitaba esto, no por venganza, sino por protección, para ella, para su bebé. Miró la foto de ellos en su escritorio, una imagen de tiempos más felices. Se reían, con los brazos alrededor del otro, el mundo a sus pies. Le dio la vuelta, incapaz de soportar la vista. Esa versión de Rodrigo ya no existía, si es que alguna vez existió. Sus preparativos habían comenzado la noche en que lo siguió al restaurante. Después de regresar a casa, se había quedado despierta hasta el amanecer, su mente acelerada. Por la mañana había tomado una decisión. Si Rodrigo pensaba que podía seguir viviendo una doble vida, ella le mostraría que estaba equivocado, pero no lo confrontaría. Todavía no. La confrontación era demasiado fácil, demasiado predecible. Necesitaba un plan. Al día siguiente, compró una pequeña cámara en línea, una que podía esconderse en su bolso. Cuando llegó, la probó nerviosamente, torpemente con la configuración, hasta que lo hizo bien.
La primera vez que la usó fue fuera de la oficina de Rodrigo. Se estacionó al otro lado de la calle, la cámara en un ángulo suficiente para capturarlo saliendo del edificio. Cuando Emilia apareció momentos después, su mano rozando su brazo mientras caminaban hacia su coche, el corazón de Lucía se hundió. Pero no lloró. No esta vez. «Mantente concentrada», se susurró a sí misma, agarrando el volante con fuerza. «No puedes permitirte desmoronarte». Lo siguió a otro restaurante, tomando fotos desde su coche mientras se reían durante la cena. La traición picaba, pero se obligó a verla por lo que era. Evidencia. Ya no necesitaba justificar sus acciones. Ella sabía la verdad, y ahora se estaba asegurando de que otros también lo supieran. A lo largo de las siguientes semanas, Lucía comenzó a consultar con una abogada. La oficina era pequeña y tranquila, las paredes llenas de estanterías con gruesos libros de leyes. La abogada, una mujer de unos 40 y tantos años llamada Karen, escuchó atentamente mientras Lucía explicaba su situación, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Necesito proteger a mi bebé», dijo Lucía, sus manos agarrando los bordes de su silla. «No puedo dejar que Rodrigo use esto en mi contra, no cuando él es el que...» Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza. «No cuando él es el que nos traicionó». Karen asintió, su expresión pensativa. «Estás haciendo lo correcto al documentar todo», dijo. «El tribunal tendrá en cuenta la infidelidad y el abandono emocional al decidir la custodia y la manutención. Nos aseguraremos de que tú y tu hijo estén seguros». Escuchar esas palabras le dio a Lucía una pizca de esperanza, un recordatorio de que no era tan impotente como se había sentido. Salió de la oficina con una carpeta de documentos legales y un renovado sentido de determinación. En casa, se obligó a actuar con normalidad con Rodrigo. No fue fácil. Cada vez que lo veía mirar su teléfono, cada vez que llegaba a casa tarde con una excusa endeble, su pecho se oprimía con la urgencia de gritar, pero no lo hizo. En cambio, sonrió. Le preguntó sobre su día y fingió no darse cuenta cuando él tropezaba con sus palabras. A altas horas de la noche, después de que Rodrigo se había quedado dormido, se sentaba en su escritorio, revisando sus notas y organizando sus archivos. El sonido de su respiración regular desde el dormitorio se sentía distante, casi irreal, como un eco de otra vida. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que todo saliera a la luz, antes de que el mundo cuidadosamente construido que Rodrigo había creado para sí mismo se derrumbara. Pero mientras Lucía preparaba metódicamente su caso, pieza por dolorosa pieza, otra historia se desarrollaba en paralelo, una que Rodrigo pensaba que podía mantener oculta. La oficina estaba en silencio después de horas, el zumbido habitual de los teléfonos y el parloteo reemplazado por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Emilia se sentó en su escritorio, su cabeza ligeramente inclinada, mientras miraba la hoja de cálculo frente a ella. Era la última persona que seguía trabajando. Bueno, excepto por Rodrigo. Él apareció en la puerta de su cubículo, apoyado casualmente en el marco con una taza de café en la mano. «Todavía estás aquí», dijo, su voz cálida y burlona. «Estoy empezando a pensar que podrías vivir en esta oficina». Emilia levantó la vista. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Tú eres el menos indicado para decirlo», respondió, señalando su corbata, todavía colgando sin apretar alrededor de su cuello. «Tú estás aquí tanto como yo». Él se rió entre dientes, entrando. «Touché», dijo, dejando el café en su escritorio.
Pensé que podrías necesitar esto. Has estado mirando esa pantalla durante horas. Ella parpadeó sorprendida. Oh, gracias. Eso es muy amable de tu parte. Solo cuidando a mi colega favorita, dijo, guiñándole un ojo. Había una facilidad en su tono, un encanto que hacía difícil no devolverle la sonrisa. Emilia siempre había encontrado a Rodrigo accesible, a pesar de su posición más alta en la empresa. Tenía una manera de hacerla sentir vista, como si su trabajo realmente importara. Entablaron una conversación fácil mientras trabajaban juntos en las tareas restantes. Rodrigo era divertido, ingenioso y atento, preguntando sobre sus metas e ideas de una manera que se sentía genuina. Con el tiempo, sus colaboraciones nocturnas se convirtieron en un patrón. Él pasaba por su escritorio con café, contaba algunos chistes para aligerar el ambiente y se quedaba para ayudarla a terminar cualquier proyecto que estuviera al límite. «Eres demasiado bueno en esto», dijo ella una noche, mirándolo mientras editaba sin esfuerzo una presentación. «No sé cómo te las arreglas para hacer malabarismos con todo». Él se encogió de hombros, su sonrisa un poco nostálgica. «Simplemente encuentras la manera, supongo. No siempre es fácil, pero cuando estás construyendo algo que vale la pena, haces sacrificios». Sus palabras le llegaron. Ella asintió lentamente, sus dedos jugueteando con su bolígrafo. «Lo entiendo. A veces siento que toda mi vida está en suspenso por este trabajo, pero no sé. Quiero que signifique algo». Rodrigo la miró. Su expresión se suavizó. «Lo hará», dijo. «Tienes determinación, Emilia. Lo he visto. Vas a hacer cosas increíbles». Ella sintió que sus mejillas se calentaban con sus palabras. «Gracias, Rodrigo. Eso significa mucho». A medida que pasaban las semanas, Emilia se encontraba esperando con ansias sus conversaciones nocturnas. Rodrigo tenía una manera de hacerla reír, incluso en los días más estresantes. Pero hubo momentos, pequeños y fugaces, que la hicieron detenerse. La forma en que sus ojos se detenían en ella cuando se reía. Los sutiles cumplidos que deslizaba en sus conversaciones. La forma fácil y natural en que se inclinaba más cerca cuando hablaban. Una noche, mientras terminaban otro proyecto más, Emilia finalmente habló. «Rodrigo», comenzó vacilante, dejando su bolígrafo. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro», dijo, reclinándose en su silla. Ella dudó, mordiéndose el labio. ¿Nosotros trabajando juntos tanto? Está empezando a sentirse como, no sé, como si hubiera algo más. Y no quiero asumir nada, pero, ¿estás?» Ella flaqueó, su voz bajando. «Quiero decir, ¿estás soltero?» La expresión de Rodrigo cambió por un breve momento. Algo no dicho parpadeó en sus ojos, pero luego sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Es complicado», dijo suavemente. «Estoy en proceso de divorciarme». El corazón de Emilia se hundió y se elevó a la vez. Divorciado, no casado, no realmente no disponible. Ella asintió lentamente, tratando de procesar lo que eso significaba. «Ya veo», dijo con cuidado. «No me di cuenta». «No es algo de lo que hable mucho», dijo Rodrigo, su tono serio. «Pero las cosas no han estado bien durante mucho tiempo. Nos hemos distanciado, ¿sabes? He estado tratando de averiguar la mejor manera de seguir adelante». Emilia buscó en su rostro, queriendo creerle. «Eso debe ser difícil», dijo en voz baja. «Lo siento por lo que estás pasando». Él extendió la mano, su mano rozando la de ella ligeramente. «Gracias, Emilia. Ha sido mucho, pero tú has hecho las cosas más fáciles. Estas noches tardías,
son la mejor parte de mi día. Su pecho se oprimió con sus palabras, su corazón acelerado. Quería ser cautelosa, protegerse, pero la forma en que él la miraba hacía que fuera difícil aferrarse a esa precaución. Parecía genuino, sincero y tal vez incluso un poco roto. Alguien que necesitaba consuelo tanto como ella. Aún así, la duda persistía en el fondo de su mente. ¿Estás seguro de que esto está bien?, preguntó ella suavemente. No quiero ser parte de algo desordenado. Rodrigo sonrió suavemente. No es un desorden, le aseguró. Lo prometo, estoy trabajando en ello. No tienes que preocuparte. Y con eso, las dudas retrocedieron, al menos por el momento. Emilia se permitió creerle. Se permitió apoyarse en la conexión que se había estado construyendo entre ellos. Se dijo a sí misma que estaba bien, que él era honesto, que no le mentiría. Ella no sabía que las promesas de Rodrigo eran tan fugaces como la tranquilidad de la oficina a altas horas de la noche. Se desvanecían tan pronto como salía el sol, y la realidad de su vida fuera de esas paredes volvía a asaltarlo. Por ahora, todo lo que veía era un hombre que parecía amable, atento y tan solo como ella. Y eso, pensó, era suficiente. El comportamiento de Rodrigo se volvió cada vez más audaz, como si se hubiera convencido a sí mismo de que Lucía nunca sospecharía nada. Ya no se molestaba en ocultar sus noches tardías o su repentina necesidad de viajes de trabajo. Caminaba por la casa con una confianza casual que hacía que el estómago de Lucía se revolviera. Su teléfono zumbaba constantemente. La pantalla se iluminaba con mensajes que nunca dejaba desatendidos. Si ella entraba en la habitación, él presionaba la pantalla contra su pecho o la ponía boca abajo en el mostrador, ofreciéndole una sonrisa distraída. Cada mentira desmoronaba los cimientos de su matrimonio, pero Lucía mantuvo su máscara firmemente puesta. Fingía ignorancia, interpretando el papel de la esposa que apoya, incluso cuando su corazón se rompía un poco más cada día. Cuando Rodrigo anunció que tenía que ir a un viaje de trabajo durante el fin de semana, ella no se inmutó, aunque sus entrañas se sentían como si se estuvieran desmoronando. ¿A dónde vas?, preguntó, doblando una de sus camisas y colocándola cuidadosamente en su maleta. Solo una conferencia en el norte del estado, respondió, revisando su teléfono de nuevo. Cosas aburridas, de verdad. Ella forzó una pequeña risa. Bueno, espero que no todo sea aburrido. Tal vez tengas un poco de tiempo para relajarte. Tal vez, dijo él, tirando una corbata en la maleta sin cuidado. Ella lo miró por el rabillo del ojo. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela de la camisa que sostenía. ¿Necesitas que te empaque algo más?, preguntó suavemente. No, esto debería estar bien, dijo, finalmente mirándola. Gracias por hacer esto. Por supuesto, dijo, su sonrisa inquebrantable. ¿Para qué están las esposas? Las palabras sabían amargas en su boca, pero las dijo de todos modos. Cerró la maleta con cuidado deliberado, cerrando la cremallera, mientras Rodrigo agarraba su teléfono y salía de la habitación. Una vez que se fue, ella se sentó en el borde de la cama, con las manos apoyadas en su regazo. El silencio la oprimió, pesado y sofocante. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, Lucía se encontró en el vivero. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor en la cuna parcialmente armada y la pila de libros de bebé en la cómoda. Se hundió en la mecedora, su mano descansando en su vientre en crecimiento. Las lágrimas brotaron de sus ojos,
mientras pensaba en la vida que estaba trayendo al mundo, una vida que merecía mucho más que esta realidad fracturada. Sus lágrimas cayeron libremente mientras tomaba un pequeño diario de la cómoda. Lo abrió en una página en blanco, el bolígrafo temblando en su mano mientras comenzaba a escribir. «Para mi dulce bebé», garabateó, la tinta manchándose ligeramente donde sus lágrimas tocaron el papel. «No sé qué nos depara el futuro, pero sé una cosa. Haré todo lo que esté en mi poder para darte la vida que te mereces. Eres mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Te amo más de lo que las palabras pueden decir». Cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. En los días siguientes, practicó frente al espejo, ensayando las palabras que un día le diría a Rodrigo. Su reflejo la miraba, pálido y cansado, pero decidido. «Me traicionaste», dijo en voz alta, su voz quebrándose. «Mientras yo estaba construyendo una vida para nosotros, tú la estabas destrozando». Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa antes de comenzar de nuevo. «Te amaba», dijo, sus ojos fijos en su reflejo. «Pero el amor no es suficiente cuando no hay confianza. Y ahora es el momento de que me elija a mí misma». Apretó los puños. Su reflejo se volvió borroso a medida que las lágrimas le llenaban los ojos, pero no se detuvo. No podía. Esta era su preparación, su armadura para el día en que finalmente lo confrontaría, y cuando llegara ese día estaría lista. La sala de estar estaba llena de suaves risas y el suave zumbido de la conversación, mientras Lucía se movía con gracia entre sus invitados, una sonrisa practicada en su rostro. Las decoraciones eran simples pero elegantes. Globos blancos, luces de cuerda y flores frescas que llenaban el aire con una sutil y dulce fragancia. Parecía en todos los sentidos la celebración perfecta de la nueva vida para la que ella y Rodrigo supuestamente se estaban preparando. Pero debajo de la superficie, el corazón de Lucía latía con el tipo de anticipación que solo podía venir de saber que esta no era solo una fiesta. Era algo mucho más grande. Había planeado cada detalle meticulosamente, desde la lista de invitados hasta el momento, asegurándose de que todos los que le importaban a Rodrigo estuvieran allí. Sus colegas, sus amigos más cercanos, incluso sus padres. Quería crear el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Todos pensaron que esta era una fiesta Baby Moon, una alegre despedida de las últimas semanas de la pareja antes de la paternidad. Solo Lucía sabía la verdad. Rodrigo, siempre el encantador, interpretó su papel a la perfección. Flotaba sin esfuerzo entre conversaciones, estrechando la mano de sus colegas, compartiendo un chiste con su suegro y ocasionalmente mirando en dirección a Lucía para mostrar lo que pensaba que era una sonrisa tranquilizadora. De vez en cuando se acercaba a ella, poniendo una mano en la parte baja de su espalda como para comprobar cómo estaba. «¿Estás bien?», preguntó, rellenando su vaso con agua con gas. «Estoy bien», dijo ella, su tono calmado y dulce, enmascarando el fuego que ardía justo debajo de la superficie. «Todo va perfectamente». Él sonrió, la besó en la mejilla y se alejó para unirse a un grupo de sus compañeros de trabajo. Lucía lo vio irse. Su sonrisa se tensó mientras volvía a la tarea que tenía entre manos. Miró su teléfono. Su corazón dio un vuelco cuando la pantalla se iluminó con una notificación. El mensaje era de Emilia. Había llegado. Lucía enderezó su postura, alisando la tela de su vestido.
Le había enviado la invitación anónima 2 semanas antes, elaborándola cuidadosamente para que sonara como algo que Rodrigo podría haber escrito. Emilia, ansiosa por lo que creía que era un gran gesto romántico, había caído en el cebo. Lucía sabía que Emilia vendría vestida para impresionar, y tenía razón. En el momento en que Emilia entró en la habitación, las cabezas se giraron. Emilia se veía deslumbrante con un elegante vestido negro que abrazaba su figura a la perfección, su maquillaje impecable, su cabello peinado en ondas sueltas. Dudó en la entrada, escaneando la multitud con una sonrisa expectante, como si estuviera esperando que Rodrigo la arrastrara. Lucía se le acercó lentamente, su expresión cálida y acogedora. «Hola, debe ser Emilia», dijo, su voz suave y educada. Emilia parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba que Lucía la saludara. «Oh, sí», dijo, su sonrisa vacilando ligeramente. Soy una amiga de Rodrigo». «Claro», dijo Lucía, asintiendo como si no lo supiera ya. «Es tan agradable conocerte. Rodrigo te ha mencionado antes». Los ojos de Emilia se abrieron un poco, su sonrisa regresando mientras trataba de procesar la situación. «¿Lo ha hecho?», preguntó, su tono cauteloso pero curioso. «Oh, absolutamente», respondió Lucía, haciendo un gesto hacia la habitación. «Por favor, siéntete como en casa. Esta es una noche muy especial para todos nosotros». Emilia miró a su alrededor, claramente tratando de entender por qué estaba allí y cuál podría ser el plan de Rodrigo. Lucía la dejó allí, deslizándose de vuelta a la multitud, como si nada fuera de lo común. Dirigió su mirada hacia la multitud, buscando hasta que sus ojos se posaron en Rodrigo. Una sonrisa apareció en su rostro, pequeña al principio, luego creciendo como si acabara de ver algo que había estado anhelando ver. Se dirigió hacia él, sus pasos confiados pero con una corriente de vacilación. Rodrigo la vio antes de que ella lo alcanzara, y la transformación en su expresión fue instantánea. Su rostro, que había estado relajado y jovial, se puso pálido como si todo el color se hubiera drenado de él. Su mano se congeló a mitad de gesto. El flujo fácil de su conversación se interrumpió abruptamente. Se volvió hacia ella como por instinto. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación antes de dar un paso adelante para interceptarla. «Emilia», dijo, su voz baja, su tono un pobre intento de ser casual. «¿Qué estás haciendo aquí?». La sonrisa de Emilia vaciló un poco. La confusión parpadeó en sus ojos. «Recibí tu invitación», dijo suavemente, mirando a su alrededor de nuevo. «No esperaba que me invitaras aquí tan pronto. ¿Estás seguro de que está bien?». Rodrigo forzó una risa, su mano rozando su codo mientras la guiaba ligeramente, lejos de la multitud principal. «Claro», dijo, aunque sus palabras eran apresuradas. El más leve temblor en su voz lo traicionaba. «Solo sé discreta, ¿de acuerdo?». «¿Discreta? Rodrigo, ¿qué está pasando? Esto no se siente». «Emilia, por favor», la interrumpió, su tono más firme ahora, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia Lucía, que estaba charlando con un grupo de invitados al otro lado de la habitación. «Te lo explicaré todo más tarde. Solo confía en mí, ¿de acuerdo?». Emilia apretó los labios. La calidez en su expresión se atenuó ligeramente. «Bien», dijo en voz baja, «pero esto no es lo que pensaba». Rodrigo asintió rápidamente, interrumpiéndola de nuevo. «Yo me encargo», dijo, su tono agudo pero en voz baja.
Simplemente no llames la atención sobre ti misma. Emilia respiró hondo, asintiendo a regañadientes mientras miraba la habitación a su alrededor una vez más. Está bien, confío en ti. Rodrigo ofreció una sonrisa forzada antes de volverse hacia la multitud. Su movimiento rígido, su encanto ya no era tan natural. Emilia se quedó cerca de la puerta, insegura de a dónde ir o qué hacer. Su confianza ahora eclipsada por la duda. Lucía, de pie con sus invitados, captó el breve intercambio por el rabillo del ojo. Su pecho se oprimió, pero su rostro permaneció tranquilo, su sonrisa fija. Era casi la hora, pero aún no. Ella tomó un sorbo de su agua, el líquido frío calmando su garganta seca, y se preparó para el siguiente movimiento. El momento del ajuste de cuentas de Rodrigo estaba más cerca de lo que se daba cuenta, y Lucía tenía la intención de saborear cada segundo. Después de la cena, la habitación se llenó con un agradable zumbido de conversación y el tintineo de los vasos, mientras los invitados se acomodaban en sus asientos. Lucía se levantó lentamente, alisando su vestido mientras se movía hacia el centro de la habitación. El suave resplandor de la araña de luces de arriba proyectaba una luz cálida sobre su rostro, y ella ofreció una sonrisa tranquila y amable que desmentía la tormenta que rugía dentro de ella. ¿Puedo tener la atención de todos, por favor?, dijo, su voz firme pero suave. El murmullo de las voces se aquietó y todos los ojos se volvieron hacia ella. Rodrigo, sentado en el otro extremo de la mesa, levantó la vista con una curiosidad suave, su copa de vino ligeramente equilibrada en su mano. Lucía captó su mirada por un breve momento antes de mirar a la multitud. En primer lugar, comenzó, su tono medido y cálido. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Significa mucho para Rodrigo y para mí tener a nuestros amigos y familiares más cercanos con nosotros, mientras celebramos este nuevo capítulo de nuestras vidas. Su mano descansó instintivamente sobre su vientre en crecimiento, un pequeño gesto que se sintió a la vez en tierra e intencional. Los invitados sonrieron y asintieron, algunos levantando sus copas en un brindis. Rodrigo se reclinó en su silla, su postura relajada, una leve sonrisa en sus labios, como si estuviera disfrutando del elogio por asociación. Esta noche se trata de celebrar a la familia, el pasado, el presente y el futuro, continuó. Y como parte de eso, pensé que sería agradable compartir algo que preparé, una presentación de diapositivas de recuerdos, momentos que han definido nuestro viaje. Ella hizo un gesto hacia la pantalla que se había instalado discretamente en la parte delantera de la habitación. Las luces se atenuaron ligeramente y la primera imagen apareció en la pantalla. Una foto de Lucía y Rodrigo el día de su boda, riéndose mientras bailaban bajo un dosel de luces de hadas. Hubo murmullos de aprecio y sonrisas de la multitud a medida que la presentación de diapositivas continuaba, moviéndose a través de hitos. Su luna de miel, cumpleaños, vacaciones y momentos sinceros en casa. Los hombros de Rodrigo parecieron relajarse aún más mientras observaba su expresión, una de tranquila satisfacción. Pero luego, a mitad de camino, el tono cambió. La siguiente imagen no era de recuerdos felices o momentos preciados. Era una foto de Rodrigo y Emilia sentados en una mesa con poca luz en un acogedor restaurante, su mano descansando ligeramente sobre la de ella. La habitación se quedó en silencio. La imagen se mantuvo por un momento antes de pasar a otra.
esta vez una captura de pantalla de un intercambio de mensajes de texto. Las palabras cariñosas entre Rodrigo y Emilia, inconfundibles. Los jadeos recorrieron la multitud. Los murmullos bajos rompieron el silencio, mientras la presentación de diapositivas continuaba. Fotos de Rodrigo y Emilia en cenas íntimas, recibos de regalos extravagantes y más pruebas incriminatorias aparecieron una tras otra, cada una más condenatoria que la anterior. Lucía se quedó en el centro de todo, su expresión tranquila, pero inquebrantable. Su mirada fija en Rodrigo. Rodrigo, congelado en su asiento, apretó su copa de vino con tanta fuerza que parecía que podría romperse. Su rostro se vació de color a medida que la comprensión de lo que estaba sucediendo lo invadía. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. La habitación pareció cerrarse a su alrededor, los susurros y las miradas de los invitados como dagas. Lucía esperó hasta que la última imagen se desvaneciera de la pantalla antes de hablar, su voz cortando el tenso silencio como una cuchilla. Rodrigo, mientras yo estaba llevando a nuestro hijo y construyendo un hogar para nuestra familia, tú estabas ocupado construyendo vidas con otra persona. La cabeza de Rodrigo se giró hacia ella, sus ojos abiertos y desesperados. Lucía, yo... No, lo interrumpió, levantando una mano. No te atrevas a insultarme fingiendo que hay una explicación para esto. Emilia, que había estado sentada cerca de la parte de atrás de la habitación, ahora parecía completamente mortificada. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras miraba a Rodrigo. «Rodrigo», susurró, su voz temblorosa. «¿De qué está hablando? Dijiste que estabas separado». Lucía se volvió hacia Emilia, su expresión aguda y firme. «¿Separado?», dijo, su voz teñida de fría incredulidad. «Qué gracioso. Eso es una novedad para mí y para el bebé que estamos esperando juntos». Los ojos de Emilia se abrieron con horror a medida que el peso de las palabras de Lucía se hundía. «Me mentiste», su voz apenas audible, su mirada fija en Rodrigo. «Me dijiste...» «Puedo explicarlo», tartamudeó Rodrigo, su voz quebrándose mientras miraba entre Lucía y Emilia. Esto no es lo que parece». «Oh, es exactamente lo que parece», dijo Lucía. Su voz se elevó ligeramente, aunque su tono se mantuvo firme. «Le mentiste a ella, me mentiste a mí, y ahora todos aquí saben exactamente quién eres». Los invitados, una vez cálidos y sonrientes, ahora miraban a Rodrigo con una mezcla de conmoción y desdén. Sus padres intercambiaron miradas mortificadas, sus colegas susurraron entre ellos, y la familia de Lucía observó en un silencio atónito. Ella respiró hondo, estabilizándose mientras se volvía a dirigir a la multitud una vez más. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», dijo, su voz tranquila y serena, a pesar de la tormenta dentro de ella. «Creo que es seguro decir que esta noche ha sido esclarecedora». Con eso, se alejó, con la cabeza en alto, dejando a Rodrigo para enfrentar el peso de su propia traición. La habitación estaba llena de tensión, el tipo que hacía que cada respiración se sintiera más pesada. Rodrigo se quedó en el centro de todo, su rostro pálido, sus ojos moviéndose de una expresión de horror a otra. El encanto que solía usar como armadura se había agrietado, dejando solo pánico y desesperación en su lugar. «Fue un error», espetó Rodrigo, sus palabras chocando entre sí. «No quise que nada de esto sucediera, simplemente me dejé llevar por las cosas, y no significa nada». Lucía no se inmutó, se acercó lentamente. Sus tacones,
haciendo un suave clic contra el suelo, y le extendió una elegante carpeta de manila. Los ojos de Rodrigo se movieron nerviosamente hacia ella, como si pudiera morder. Esto no es solo un error, Rodrigo, es un patrón, y he terminado de fingir que no lo es. Su mano no tembló mientras le extendía la carpeta. Adentro están los papeles del divorcio. Ya hablé con una abogada. Tú tomaste tus decisiones, Rodrigo. Ahora yo estoy tomando las mías por mí y por nuestro bebé. Rodrigo dudó. Su mano se cernió sobre la carpeta, como si estuviera impregnada de veneno. «Lucía, por favor», tartamudeó, su voz quebrándose. «No tienes que hacer esto. Podemos arreglar esto. Puedo arreglar esto». Lucía repitió, una risa amarga escapándose de sus labios. «Ni siquiera sabes lo que eso significa. Si te hubiera importado arreglar algo, no estaríamos aquí. Pero no te importó, Rodrigo, ni a mí, ni a nuestra familia. Te importaste a ti mismo». La multitud, ahora cautivada por el drama que se desarrollaba, estaba en silencio. Emilia, que había estado congelada junto a la puerta, finalmente encontró su voz. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Rodrigo, su expresión una mezcla de angustia e ira. «Me mentiste», dijo, su voz temblorosa. «Me dijiste que estabas separado. Dijiste que querías un futuro conmigo». Rodrigo se giró hacia ella, su desesperación cambiando. «Emilia, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió con un brusco movimiento de cabeza. «No», espetó. Su voz se elevó. «No te atrevas a intentar explicarme esto. Confié en ti, Rodrigo. Te di todo. Y esto es lo que obtengo, enterarme así frente a todos». Ella se volvió hacia la puerta, sus tacones haciendo clic con enojo contra el suelo mientras salía furiosa. Justo antes de irse, le lanzó una última mirada por encima del hombro, su voz cortando el silencio atónito como una cuchilla. «No eres más que un mentiroso. Espero que haya valido la pena». La puerta se cerró detrás de ella, el sonido reverberando por la habitación como un punto final en la humillación de Rodrigo. Él se quedó allí, congelado, su rostro una máscara de incredulidad y vergüenza. Sus colegas intercambiaron miradas incómodas, sus padres parecían mortificados, y los amigos de Lucía le ofrecieron sutiles gestos de apoyo. Rodrigo se volvió hacia Lucía, su voz apenas un susurro. «Lucía, por favor, no hagas esto, te amo». Ella lo miró fijamente, su expresión ilegible. Por un momento, hubo un destello de algo en sus ojos, tal vez el fantasma del amor que una vez compartieron, pero se fue tan rápido como había llegado. Ella enderezó su postura, su mano descansando instintivamente sobre su vientre. «No, Rodrigo, no me amas. Si lo hicieras, no estaríamos aquí. Amaste la idea de mí, de nosotros, pero no voy a dejar que me arrastres más. Me merezco algo mejor. Nuestro bebé se merece algo mejor». Con eso, Lucía se dio la vuelta y se fue, dejando a Rodrigo solo, su mundo desmoronándose a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, el juicio palpable a medida que la multitud comenzaba a dispersarse. Lucía no miró hacia atrás. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió libre. Sus pasos eran firmes, su resolución inquebrantable. Este era su comienzo, y no iba a dejar que la traición de Rodrigo definiera su historia. Ya no más. La sala del tribunal estaba inquietantemente silenciosa, el aire pesado de tensión. Rodrigo se sentó en la mesa del acusado, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él, la mandíbula apretada mientras su abogado de alto perfil le susurraba algo al oído. Asintió rígidamente, aunque no estaba realmente escuchando.
Su mirada seguía desviándose hacia Lucía, que estaba sentada al otro lado de la habitación, en su propia mesa, su expresión tranquila, pero resuelta. Ella evitó sus ojos, su concentración totalmente en la carpeta de documentos que su abogada estaba organizando. Los procedimientos se habían prolongado durante semanas. Cada día se sentía como una eternidad para ambos. Rodrigo había entrado con confianza al principio, convencido de que la reputación de su abogada y su propia imagen, cuidadosamente elaborada, serían suficientes para influir en el tribunal. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo esto por su hijo, que merecía una oportunidad de ser parte de su vida. Pero a medida que la evidencia que la abogada de Lucía presentaba comenzó a acumularse, esa confianza se desmoronó. Fotos, mensajes de texto, registros financieros. La abogada de Lucía pintó un cuadro condenatorio de la infidelidad y el abandono emocional de Rodrigo, tejiendo una narrativa que dejaba poco espacio para la refutación. Cada pieza de evidencia era como una piedra que caía en el agua quieta de la defensa de Rodrigo, creando ondas que no podía controlar. «Señoría», dijo la abogada de Lucía, su voz clara y firme, «la evidencia habla por sí misma. Mi cliente se ha dedicado a crear un ambiente estable y amoroso para su hijo. El señor Morales, por otro lado, ha demostrado un patrón de comportamiento que demuestra una falta de compromiso y responsabilidad. Es en el mejor interés del niño otorgar la custodia principal a la señora Morales». La abogada de Rodrigo intentó contrarrestar, argumentando que su cliente estaba arrepentido y listo para ser un padre devoto. «El señor Morales reconoce sus errores», dijo, su tono persuasivo, «y se compromete a enmendarlos. Merece la oportunidad de compartir la custodia y ser una parte activa de la vida de su hijo». Pero la expresión de la jueza se mantuvo imparcial. Su mirada se movió entre las dos partes mientras consideraba el argumento. Cuando finalmente llegó el momento de que ella pronunciara su veredicto, la tensión en la habitación era casi insoportable. Después de revisar la evidencia y considerar los testimonios, comenzó la jueza, su voz firme pero mesurada. «Encuentro que es en el mejor interés del niño otorgar la custodia principal a la señora Morales. Al señor Morales se le otorgarán derechos de visita limitados, supervisados si es necesario, y se le ordena pagar la manutención infantil para garantizar el bienestar del niño». El estómago de Rodrigo se revolvió a medida que las palabras se hundían. Sintió una oleada de ira, frustración, pero sobre todo, vergüenza. Miró hacia Lucía, esperando captar su mirada, encontrar alguna pista de la mujer que una vez creyó en él. Pero ella no lo miró. Ya estaba recogiendo sus cosas. Su abogada se inclinó para susurrarle algo al oído que la hizo asentir en silencio. A medida que la sala del tribunal se vaciaba, Rodrigo se quedó congelado en su asiento. Su abogada le puso una mano en el hombro, ofreciéndole unas palabras de consuelo, pero apenas las escuchó. Sus pensamientos eran un borrón. Fragmentos de arrepentimiento y culpa se arremolinaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Más tarde esa noche, Rodrigo se encontró sentado solo en la casa que una vez había estado llena de vida. El silencio era ensordecedor. Los muebles parecían más fríos, más vacíos, despojados de la calidez que Lucía una vez había traído al espacio. En la mesa de café había una foto de la ecografía que ella había dejado, la que apenas había prestado atención antes. La recogió ahora. Sus dedos temblaban mientras trazaba los bordes. Por primera vez, realmente la miró.
la pequeña forma que se suponía que era su futuro, su familia. Las lágrimas empañaron su visión mientras pensaba en todos los momentos que ya se había perdido y en todos los que nunca tendría. Los primeros pasos, las primeras palabras, los pequeños hitos que había dado por sentado cuando todavía tenía la oportunidad de estar allí. Miró alrededor de la habitación. Su mirada se posó en los marcos de fotos que Lucía no se había llevado con ella. Su foto de boda lo miró. La alegría en su rostro. Un cruel recordatorio de lo que había tirado. Los amigos que solían llenar esta casa de risas se habían distanciado. Sus llamadas e invitaciones se desvanecieron lentamente después de que la verdad salió a la luz. Incluso sus padres habían expresado su decepción, su desaprobación, evidente en el tono frío de su última conversación. Rodrigo se hundió más en el sofá. El peso de sus elecciones lo oprimía como una carga física. Pensó en el hombre que solía ser, las promesas que le había hecho a Lucía, los sueños que habían compartido. Y luego pensó en el hombre en el que se había convertido, egoísta, descuidado, ciego a lo que realmente importaba. Por primera vez, vio el costo total de sus acciones, la familia que había perdido, el amor que había destruido, la vida que había tirado. Y mientras estaba sentado allí, la foto de la ecografía fuertemente agarrada en su mano, las lágrimas finalmente llegaron, un torrente amargo de arrepentimiento y de comprensión. En la quietud de esa casa vacía, a Rodrigo no le quedó nada más que los ecos de lo que pudo haber sido, y el conocimiento de que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Lucía no perdió un segundo en seguir adelante. La pequeña casa estaba llena del suave zumbido de los nuevos comienzos. La luz del sol se filtraba por las ventanas, bailando en las paredes recién pintadas y los delicados patrones de las mantas de bebé que colgaban de una cuna. Lucía estaba en la sala de estar, con las manos en las caderas, inspeccionando las cajas que aún esperaban ser desempacadas. Se sonrió a sí misma, una sonrisa tranquila y genuina que venía de lo más profundo de su interior. Esto era suyo, todo. Un hogar que ella había elegido, construido con amor y propósito para ella y su bebé. Los últimos meses habían sido un torbellino. Mudarse a esta casa se sintió como un punto de inflexión, un paso hacia una vida que había recuperado como propia. Desempacó una caja marcada Vivero, sacando suaves decoraciones de colores pastel y pequeños trajes que le hinchaban el corazón. Con cuidado, los colocó en los cajones que había montado una noche con una amiga, las dos riéndose mientras intentaban dar sentido a las instrucciones. Su teléfono zumbó en el mostrador, un mensaje de Sofía, una vieja amiga de la universidad, con la que se había reconectado recientemente. «Almuerzo mañana. Invito yo. No puedo esperar para verte». Lucía sonrió mientras respondía. «No me lo perdería. Te veo entonces». Se sintió bien reconectar con las personas que importaban, las que siempre la habían visto por lo que realmente era. La habitación del bebé se estaba armando maravillosamente. Los tonos suaves de lavanda y crema creando un espacio tranquilo y acogedor. Mientras colgaba un cuadro sobre la cuna, su mano descansó sobre su vientre, ahora redondo y lleno de vida. Habló en voz baja, casi un susurro, como si su bebé ya pudiera oírla. «Vamos a estar bien», dijo. «Mejor que bien, ya verás». Las semanas pasaron en un borrón de preparación y anticipación. Luego, una mañana nítida, llegó su bebé. El parto fue largo y agotador, pero en el momento en que sostuvo a su hija en sus brazos, todo lo demás se desvaneció.
Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía mientras miraba los rasgos diminutos y perfectos de su recién nacida. «Hola», susurró, su voz ronca de emoción. «Ahora solo somos nosotras, pequeña, y lo haremos genial. De vuelta en casa, los primeros días fueron una mezcla de noches sin dormir y alegría tranquila. Lucía meció a su hija en el vivero. El suave resplandor de una luz nocturna iluminaba la habitación. El bebé arrulló en sus brazos. Sus pequeños dedos se envolvieron fuertemente alrededor de los de Lucía. Besó la parte superior de la cabeza de su hija, inhalando el dulce aroma de la nueva vida. Una mañana, Lucía se paró junto a la ventana, sosteniendo a su bebé mientras los primeros rayos de sol se arrastraban por el horizonte. El calor de la luz besó su piel y ella cerró los ojos por un momento, sintiendo una sensación de paz que no había conocido en años. Había pasado por tanto: angustia, traición, incertidumbre, pero aquí estaba, de pie, fuerte, sosteniendo su futuro en sus brazos. Sus días se volvieron más llenos, más ricos. Comenzó a trabajar a tiempo parcial para una galería local, ayudando a curar exposiciones mientras equilibraba las alegrías y los desafíos de la maternidad. No era la gran carrera que una vez había imaginado, pero era significativa y le daba una sensación de propósito. El director de la galería ya había insinuado un papel más importante en el futuro, y Lucía sintió la tranquila emoción de la posibilidad. Los amigos también comenzaron a llenar su vida de nuevo. Sofía pasaba a menudo, trayendo café y echando una mano cuando Lucía necesitaba un descanso. Se sentaban en la sala de estar, riendo y recordando mientras la hija de Lucía dormía pacíficamente cerca. Se sentía como si el mundo de Lucía, una vez destrozado, estuviera volviendo a unirse lentamente, pieza por pieza. Una noche, Lucía se sentó en su escritorio, su bebé dormido en la cuna a su lado. Abrió su diario, el mismo en el que había escrito hace meses, cuando todo se sentía sin esperanza. Esta vez, sus palabras eran diferentes. «La traición no nos define», escribió. «Nos rompe, sí, pero también nos da la opción de quedarnos rotas o de levantarnos. Elegí levantarme por mí misma, por mi hija, por la vida que nos merecemos, y he aprendido que la fuerza no viene de nunca caer, viene de levantarse una y otra vez». Cerró el diario y miró a su hija. Su corazón se hinchó de amor. «Lo hicimos», susurró. «Somos libres». La historia termina con Lucía, pero su viaje no. Apenas está comenzando, lleno de nuevos desafíos, alegrías y momentos de triunfo silencioso. Ella eligió levantarse y al hacerlo, se encontró a sí misma de nuevo. Preguntas de reflexión y llamada a la acción. ¿Qué harías tú en el lugar de Lucía? ¿Habrías expuesto a Rodrigo de la misma manera o habrías optado por una confrontación más privada? La historia de Rodrigo muestra que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Crees que su arrepentimiento al final es sincero o solo lamenta las consecuencias? ¿Cómo influye la perspectiva de Emilia en tu opinión sobre la historia? Si te ha gustado esta historia de resiliencia y empoderamiento, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para recibir más historias inspiradoras. Espero que esta historia traducida y adaptada te haya gustado tanto como la original. Estoy listo para el siguiente capítulo.